Con tu programa, nuestro programa 2 para las 4, desde Unión Radio 97.1 FM, todo el tiempo y en todas partes, desde los micrófonos más empinados del estado Zulia, y siempre bajo la dirección general del licenciado Elvin Portillo, como productor general Rafael León, y quienes habla Jesús Enrique Vázquez, certificado de locución 45.966. Y en los controles, como siempre, el rey de los controles, Andy Franco. Bueno, en la tarde de hoy vamos a tener una relación de discusión con la Academia de Ciencias Políticas, prácticamente, con un estudioso de las ciencias políticas, pero también de la novela, que muchos dicen que en Venezuela hay que hacer muchas novelas en lo que se está viviendo en Venezuela en estos tiempos. Bueno, se trata del doctor Juan Carlos Sosa Aspurua, que es abogado, es profesor, escritor, empresario y político. Como diría un larense, náguara y un maracucho, que molle. Vamos a ponerle sabor a la entrevista, doctor. Bueno, es graduado en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y también graduado en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Pertenece a diversos grupos, es presidente del grupo Petróleo, y tiene una revista que se llama Energizando Ideas. Profesor de análisis económico del derecho en la Universidad Metropolitana y de Petróleo y Desarrollo y Política Internacional Petrolera en la Universidad Monte Ávila. Es profesor en la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. Es un hombre que vive haciendo y pensando y construyendo, que eso es importante. Un hombre de ideas, de acción, porque también tiene un partido político y meterse en política, hacer ciencia económica y hacer novelas, creo que va a ser una entrevista interesante. Bueno, sé, Juan Carlos, doctor, que usted ha tenido un recorrido en el estado Zulia, ha visitado varias universidades, ha estado en la Universidad Rafael Urdaneta, ha dado charlas. Creo que ha estado en programas de televisión ya. Sí. Bueno, pero aquí vamos a tratar de desentrañar, a partir de sus estudios sobre el petróleo, sobre el Estado, cuál ha sido la gran preocupación que nace en Venezuela sobre qué hacer con el petróleo. Si ya una vez Julián Pietri hace mucho tiempo, muchas décadas atrás, dijo sembrar el petróleo. Esa siembra se ha dado. ¿Qué es lo que más ha afectado al venezolano para poder tener un desarrollo interno integral? Bueno, muy buenas tardes, Juan Carlos, los micrófonos son tuyos. Un placer, Jesús, estar en tu programa, que además ha cumplido un año, así que felicitaciones gracias por ese aniversario tan especial. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que lo que yo siempre insisto, ¿no? Si nosotros vamos a hablar del tema venezolano, necesariamente tenemos que hablar del tema petrolero, porque el petróleo ha marcado nuestro destino de una manera total, ¿no? Ahora, para entender que también se ha hecho uso del petróleo, basta ver simplemente la realidad actual de Venezuela. Basta ver que tenemos las principales reservas petroleras del hemisferio occidental, las principales reservas de gas del hemisferio occidental, tenemos un potencial petroquímico infinito, tenemos uno de los territorios más ricos del planeta, y sin embargo el país está cada vez más miserable en todos los aspectos. Un país que tiene las variables más pobres quizás hoy en día de la tierra, la inflación más alta, el índice de criminalidad más alto, hay más de 18.000 bandas criminales sueltas por la calle, tenemos obviamente una moneda que no vale nada, en Venezuela no hay empleo, muy poca gente tiene la fortuna de tenerlo, y casi todos además de alguna manera vinculados a la administración pública, a una burocracia, un clientelismo que sabemos lo ineficiente que es. Entonces al final algo estuvimos haciendo mal, es decir, hay algo que no funciona en la ecuación, porque tener semejante riqueza natural y en la superficie semejante pobreza significa que algo en la fórmula no funciona.
y que hay que cambiar la fórmula. Porque si nosotros mantenemos la fórmula, pensando que se trata simplemente de cambiar personas en el gobierno, vamos a condenarnos a vivir una vida totalmente marginal. Es decir, estamos condenando a Venezuela y a todos los venezolanos a un destino pobre que no nos merecemos. Venezuela, si algo tiene Venezuela, es una riqueza humana extraordinaria. Es decir, yo creo que, bueno, he tenido la fortuna de conocer muchos países. Una de las cosas que siempre he resaltado y que me hace vivir en Venezuela y luchar por Venezuela es porque me fascinan los venezolanos, porque tienen una característica, o tenemos quizás una característica, obviamente no voy a incluir a mí, pero pienso que los venezolanos en general, como pueblo, somos un pueblo especial, con unas características humanas especiales. Entonces, es terrible que teniendo semejante riqueza, la estemos desaprovechando así, simplemente porque estamos aplicando la fórmula equivocada como consecuencia de un grupo muy pequeño que no representa a la sociedad venezolana, que se ha enquistado en el poder, ha establecido una especie de cacicaje y pretende mantener un status quo que le ha beneficiado y del cual han capitalizado sin ninguna duda, pero evidentemente al margen de las necesidades del país. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que obviamente la situación es crítica, obviamente este régimen que hoy nos gobierna no debería estar en el poder porque no tiene legitimidad, pero más allá de eso es importante que si nos ponemos a pensar en la reconstrucción de Venezuela, ¿qué es lo que debemos hacer? Porque Venezuela está en una situación verdaderamente ya de colapso. Entonces es bueno que comencemos a pensar en su reconstrucción, en el país que queremos ser, en el país por el cual vale la pena luchar, es decir, por el país. Tenemos que estar muy claros que si vamos a luchar, tenemos que luchar por algo. Y ese algo por el que tenemos que luchar es un país con ciertas características. Y esas características no se pueden parecer en nada a las características que tenemos que superar, es decir, al modelo que colapsó. ¿Cuáles son esas características entonces? Venezuela puede ser una potencia mundial. Venezuela puede ser un país extraordinario en todos los sentidos. Se puede generar una riqueza extraordinaria que genere mucho empleo digno y muchas condiciones y oportunidades para que los más desvalidos de la sociedad, los que menos tienen, tengan oportunidades en su vida, no solamente pensar en sus hijos y en sus nietos, sino ellos mismos, de tener un mejor destino, ¿no? Entonces nosotros pensamos que es fundamental cambiar completamente la fórmula Estado, petróleo y sociedad, de tal manera de que el poder pase del Estado, y cuando hablo de Estado obviamente son los gobiernos transitorios, a la sociedad, a la capacidad que vamos a tener todos los individuos de utilizar nuestros talentos, aquellos que tengamos, o de permitir desarrollar los talentos de las personas que están empezando su vida, para que por sí mismos, utilizando su responsabilidad individual, tengan la capacidad de generar cualquier empresa en Venezuela que se proponga, sin ningún obstáculo, sin ningún límite. En cuanto al petróleo, mientras el petróleo siga siendo monopolizado por el Estado, es decir, por el gobierno, lo que va a pasar es que van a dilapidar la riqueza, se la van a embolsillar, como ha pasado históricamente, y lo que va a recibir la sociedad a cambio es nada, es lo que ha recibido hasta ahora, prácticamente nada. Entonces, nosotros pensamos que se tiene que establecer un mecanismo por el cual el petróleo no esté en manos de los políticos, no esté en manos del gobierno, sino que sea una industria desarrollada competitivamente por muchos factores productivos. Es decir, tenemos que abrir la industria petrolera para que participe el mayor número posible de agentes productivos, no estatales, no gubernamentales. Esos agentes productivos van a generar riqueza, no que van a distribuir riqueza, van a generarla, porque la riqueza no se distribuye, la riqueza se genera. Entonces, una vez que se genera esa riqueza, que se produce, evidentemente esos factores productivos tienen que pagar un impuesto al Estado, al gobierno. Pero como la riqueza no la está capturando, no la está supuestamente produciendo el Estado, sino que la está produciendo la sociedad va a velar porque ese dinero que está pagando en impuestos efectivamente se retribuya a la misma sociedad con servicios estatales
que sean efectivos y que faciliten ese proceso de generación y de producción de riqueza. Y que por supuesto obliguen al gobierno, obliguen al Estado a que en Venezuela exista el mejor sistema educativo público del mundo, el mejor sistema de salud público del mundo, unas calles seguras, iluminadas, en buen estado, unas ciudades limpias, sin huecos, con policías en todas partes bien remunerados y con una soberanía nacional protegida. Y lo más importante, Jesús, que exista confianza en el país, que exista un Estado de Derecho poderoso, real, en el cual se pueda hacer justicia de verdad y en donde exista un juego justo, es decir, donde exista la posibilidad de que la gente que quiera venir para acá tenga la seguridad de que si se comete cualquier injusticia con cualquier cosa que se haga, efectivamente va a recibir la justicia que merece. Entonces, lo que yo estoy planteando evidentemente es un cambio drástico en la percepción y en la filosofía de las cosas en Venezuela, porque aquí se nos ha acostumbrado a un discurso muy demagógico y muy populista, totalmente desfasado en el tiempo, que han llamado socialismo, es decir, que no es otra cosa que el marxismo, y que ha demostrado en el mundo entero que no funciona, que es un fracaso total y que en cualquier país donde se aplique, independientemente de la educación, de la cultura, de la historia de esos países, siempre el resultado es fracaso. Mientras que si uno es pragmático y aplica la fórmula que yo estoy más o menos esbozando en este momento, el resultado siempre es éxito. Y si se aplica ese modelo a un país con los recursos que tiene Venezuela, con las características geográficas, climatológicas, culturales, la cercanía que tiene Venezuela a los principales mercados del mundo, bueno, el resultado va a ser grandioso, va a ser espectacular. Ahora fíjate, Borja, estamos hablando de como un deber ser, como de un programa de un partido político. Entonces ahorita te estás planteando así como un político, razonablemente, porque tú eres un político. Ahora, uno ha visto en textos como El Estado Mágico de Fernando Coronil, no sé si lo has leído, sí, cómo no. Y últimamente el de León Zarco, Venezuela en su laberinto, que es el más reciente, sale del Zulia. Hay un análisis de la situación de Venezuela que no es en los 17 años, y tú lo dijiste, es histórico. Sí, señor. Porque nosotros tenemos un problema de pobreza, un problema de desempleo, de angustia, de alta inflación, pero que en el 99, antes de la llegada del comandante Chávez, también estaba presente. Había un declive de esos 40 años de democracia y que hacía o demostraba de que también pasamos épocas de bonanza económica y que también las votamos, que no es expresión de una visión socialista y que algunos han planteado también, politólogos, sociólogos, abogados y analistas, en el cual han dicho es que los partidos políticos en Venezuela todos tienen un altísimo grado de socialistas o de izquierdistas. Ya vemos las tesis de Acción Democrática del antiimperialismo, cuando recordamos el 50-50. Ahora, tú que conoces el tema petrolero, y como lo decía Betancourt, para conocer a Venezuela y transformarla hay que conocer el petróleo venezolano, sí, bueno, para qué sirve y esa palanca. Y ese libro tan importante que es Venezuela, Política y Petróleo da algunas señales. ¿Tú no crees que si ahí hay señales de para dónde va Venezuela, qué debe ser utilizado por el petróleo, y tú dices, no es que vamos a... no hay que cambiar la fórmula. Yo creo que también hay que cambiar los hombres en términos de la cultura. Y es la visión que se tiene del Estado. Este es un Estado que se hace autoritario porque la visión que tienen los partidos políticos, porque es una democracia de partidos, impulsan hacia una forma muy sostenida hacia un Estado opresor prácticamente, con relación a las potencialidades que puede tener una población o el ciudadano. ¿Tú crees que la Venezuela de hoy, con los recursos que tiene, a pesar de la crisis, puede solventar en el ámbito de un acuerdo de todos los venezolanos? Porque el problema de la crisis, como muchos dicen, no es de un solo sector, son todos los sectores estamos involucrados y nos necesitamos todos. ¿Qué se necesita en este momento? Utilizando el petróleo con esa fórmula que tú dices para solventar la crisis en el menor tiempo posible. Fíjate, eso es muy importante porque tú mencionaste varios elementos que creo que vale la pena resaltar.
Efectivamente, a partir de 1998 se acentuaron todos los males que veníamos arrastrando del pasado. Se acentuaron a niveles exorbitantes, si se quiere. Ahora, el socialismo se viene aplicando en Venezuela sistemáticamente. Yo te diría que de una manera formal desde 1975, ¿no? Cuando se estatizó el petróleo. Porque a partir de la estatización del petróleo se fueron creando lo que llamaron las empresas básicas, las empresas del Estado, los institutos autónomos, y el Estado secuestró la economía. Todas las áreas importantes para producir riqueza las secuestró el Estado: el turismo, la aeronáutica, los servicios, por ejemplo el teléfono, la luz, la infraestructura, todo lo que verdaderamente implicaba la posibilidad de generar riqueza en el país fue secuestrado por el Estado, y con empresas que en el tiempo resultaron ser todas un fracaso y generaron unas deudas exorbitantes que destruyeron las finanzas del país. Y eso se hizo porque a partir de 1973, con el disparo de los precios del petróleo, Latinoamérica en general, pero especialmente Venezuela y los países productores de petróleo, se volvieron locos. Pensaron que habían entrado a un casino donde siempre iban a ganar el premio gordo. Sí, siempre iban a ganar el premio gordo, ¿no? Y comenzaron entonces con un esquema de Estado que era insostenible y que colapsó en Venezuela en 1980, y que después, bueno, no se ha hecho otra cosa que correr la arruga, salvo una excepción que fue el año 1989 a 1992, cuando el primer intento de golpe de Estado de Chávez. Ese lapso, sobre todo 1990 a 1992, ha sido un periodo espectacular, donde precisamente el Estado comenzó a deslastrarse de todas esas empresas quebradas y trasladó el factor económico a los agentes productivos del sector privado. Y se empezó rápidamente a ver las consecuencias. Venezuela, la elección de gobernadores, alcaldes, también la descentralización. se limpió el tema de la partidocracia y se estableció la descentralización. El Zulia escogió por primera vez su gobernador no a dedo, sino por voto popular. Y el crecimiento económico de Venezuela fue espectacular, es decir, fue el más alto del mundo. De 1990 a 1992 fue el crecimiento económico más alto del mundo. Antes de 1973, antes de que empezáramos la vida loca, por decirlo de alguna manera, Venezuela venía haciendo las cosas muy bien. Desde la explotación del petróleo de forma comercial en 1922 hasta 1973 precisamente, se podría decir que Venezuela tuvo un crecimiento económico sostenido, que llegó a generar la posibilidad de que el mundo entero volteara su mirada a Venezuela. Por eso nosotros nos transformamos en la tierra de la libertad. La gente que se iba de sus países por tiranía, por mala situación económica, porque no podían hacer sus vidas allá, venían como prioridad a Venezuela, y venían sin nada en el bolsillo, y a la vuelta de la esquina, con mucho trabajo, dedicación y honestidad, hacían empresas importantes y de verdad lograban estados de vida verdaderamente admirables, ¿no? Venezuela llegó a tener el crecimiento económico entonces sostenido más estable del mundo de 1928 a 1973. Llegamos a tener la moneda más valiosa del planeta, llegamos a tener el sistema de salud más admirado de América, por encima del de Estados Unidos, llegamos a tener una clase media profesional increíblemente talentosa, que era admirada también en el mundo entero. Por ejemplo, en el plano energético, en Venezuela comenzamos a hacer unas patentes increíbles, desarrolladas por venezolanos. Venezolanos eran destacados en todas y cada una de las áreas profesionales que uno pueda imaginar. Es decir, Venezuela en ese periodo de tiempo, de 1922, cuando empieza la explotación comercial del petróleo, pero sobre todo a raíz de la muerte de Gómez y todo lo que fue la apertura del país hacia otro pensamiento, hacia más libertad, etc., Venezuela logró, de alguna forma, un crecimiento sostenido. Y eso se hizo porque la sociedad tenía el poder económico. Es decir, los factores productivos de la sociedad, los individuos de la sociedad venezolana, eran los que tenían la responsabilidad de generar riqueza. Y el Estado, como te decía al principio, simplemente recolectaba una renta que luego devolvía en servicios. Cuando se cambió la fórmula, fue cuando realmente Venezuela se hizo formalmente socialista, porque nació, como decía Arturo Larpietri, el Minotauro, es decir, se sobredimensionó el Estado, y el Estado aparentemente, bueno, se podría decir que, no aparentemente, definitivamente, adoptó el papel de gran papá, de paternalista, que iba simplemente a resolverle la vida a todos los venezolanos. Que todos los venezolanos
iban a ser ricos, prácticamente se podría decir, sin necesidad de trabajar, porque el Estado se iba a encargar de eso. Y como eso es una utopía, como eso no es viable, bueno, el resultado fue ¿cuál? Que se crearan unos cinturones de miseria espantosos, que el Estado simplemente colapsara en cuanto a las finanzas públicas, es decir, no fuese sostenible económicamente, que tenían una cantidad de empresas arrastrándolas quebradas, pero que tenían que mantenerlas abiertas para no dejar a la gente sin empleo. Entonces, simplemente se hizo insostenible el modelo y los resultados están a la vista, es decir, no hay nada que discutir allí. Ahora, lo que tú me planteas en el final de tu pregunta, que es cómo logramos conciliar quizás al país en esta dirección, es decir, cómo hacemos para que los venezolanos de alguna manera, de una forma pacífica y amigable, entendamos la necesidad de este cambio. Yo creo que eso le corresponde principalmente a los dirigentes del país, es decir, no se puede pretender tampoco que todo el país de la noche a la mañana va a voltear su mirada y se va a dar cuenta del error en que hemos estado sumergidos y ahora sí vamos a estar todos iluminados y vamos a pensar que bueno, que tenemos que hacer las cosas distintas, etcétera, etcétera. Eso no va a pasar por arte de magia, pero le toca a los dirigentes, los que pretenden dirigir este país, la gente que pretende efectivamente hacer un impacto mayor, si se quiere, en el destino de Venezuela, tienen necesariamente, para poderse plantar frente a los venezolanos y poderles decir, mire, síganme a mí o sigan este proyecto porque definitivamente Venezuela puede hacer esto, puede hacer lo otro, le corresponde, es decir, a esa dirigencia, primero hacer un diagnóstico, porque los dirigentes terminan siendo como los médicos de la sociedad. No se puede pretender que un paciente, por decirlo de alguna forma, metafóricamente, sea el que dé con la cura de una enfermedad y sea el que se la aplique a sí mismo y el que resuelva su problema. Son los que supuestamente se dicen a sí mismos porque estudiaron y tienen un título, son los médicos, los que tienen que dar con la cura. Bueno, en una sociedad los dirigentes son los médicos, si se quiere. Y en este caso, quien pretenda ser dirigente de Venezuela tiene que mostrar cuál es la cura de la enfermedad. Tiene que plantearle a Venezuela una cura, porque Venezuela está muy enferma, Venezuela se está muriendo. Entonces, se podría decir que está en su fase terminal. Toda una época está llegando a su fin. Entonces es muy importante que aquellos que pretendan participar en el futuro de la reconstrucción nacional como dirigentes le planteen al país cuál es la medicina, ahora, cuál es el diagnóstico de la enfermedad. Ahora, Juan Carlos, queremos decirle a nuestros oyentes que estamos con Juan Carlos Sosa, un experto petrolero, político, empresario, una combinación prácticamente exitosa en cualquier país. Ahora, cuando tú asomas esas ideas, y ya estamos terminando la primera parte del programa, pero cuando asomas esas ideas en una confrontación en Venezuela de hoy, al parecer estructuras todo un programa, como dirían algunos, de derecha. ¿Cómo conciliar eso cuando tú has analizado que Venezuela viene no del socialismo de 1999, sino anteriormente? ¿Cómo conciliar una visión, desde el punto de vista, tú dices, del progreso, pero ubicado hacia la derecha, como dicen, vamos en el modelo aquí, yo prácticamente eso no lo comparto, digo yo que las fórmulas políticas no son de derecha e izquierda, sino tienen que ver con las posibilidades que tiene en cada país de implantarse para el bienestar de la gente. Sí. Ahora, ¿cómo hacer que, si es posible, tú dices, bueno, a la nueva generación, pero es que la generación que está gobernando y la que no está gobernando, que puede estar en oposición, muchas veces plantean fórmulas muy populistas. Vimos gente que Capriles Radoji que planteó, bueno, de llegar hay que aumentar el 50% del sueldo a sueldo mínimo. Y uno se pregunta, ¿y de dónde? ¿Quién paga la cuenta? ¿Y dónde vamos a sacar ese dinero? Parte de un hecho de producción. Entonces, ahí es donde está el problema. Al parecer que de ambos lados hay una visión muy miope de la grave crisis que vive Venezuela y la salida. Vamos a hablar de la salida, de vuelta del programa, cuando cumplamos los compromisos comerciales y identificamos la emisora. Perfecto. Bueno, de regreso con tu programa 2 para las 4, en entrevista con Juan Carlos Sosa, que es abogado, profesor de varias universidades y sobre todo especialista en el estado petrolero que nosotros tenemos en Venezuela. Y dejamos una pregunta: ¿cómo hacer en
de buscar soluciones en el ámbito de una confrontación ideológica que hay. Sí. Porque los planteamientos que tú haces se enmarcan dentro del pensamiento del desarrollismo, del progreso, y hay un planteamiento que es socialista. Y algunos creen que la Mesa de la Unidad, lo que expresa dentro, son partidos que, aunque parecen de centro izquierda, pero en el fondo son también como medio socialistas. Y eso genera una cultura política que inunda a la sociedad venezolana de populismo, de clientelismo, de autoritarismo y sobre todo de debilidad de la actividad del ciudadano. Yo ayer le comentaba a los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta de Ciencias Políticas que cuando uno estudia ideología lo importante de hacerlo es para conocer lo que no funciona y lo que sí funciona. Es decir, para saber, por ejemplo, que la ideología marxista es un cáncer. Entonces, claro, si tú estudias dónde se ha aplicado la ideología marxista en el mundo, sabrás que genera un cáncer. Entonces es bueno saberlo, por eso es bueno estudiarlo. Y el liberalismo igual. El liberalismo propone la libertad y en los lugares donde se ha aplicado, en definitiva el liberalismo es muy pragmático. El liberalismo yo lo llamo básicamente la ideología del pragmatismo, porque es cuando se aplica algo que funciona, siendo pragmático. O sea, tú mides las circunstancias de un país, el contexto real, histórico, y aplicas lo que se necesita para tener éxito. Entonces, hoy en día no hay que inventar la rueda. Y yo te diría, pues tú me preguntabas, bueno, ¿cómo haces tú, por ejemplo, con esas ideas tan sembradas que hay de izquierda y tan tabú que es lo de la derecha? Mi experiencia en todas las universidades en donde he tenido la fortuna de dar clases, y también en los lugares donde me han invitado a dar clases que no necesariamente son las universidades normales, o cuando hablo con la gente de los lugares quizás de menores recursos en Venezuela, para empezar personas que trabajan conmigo. Un señor que trabaja en mi oficina vive en un barrio muy peligroso. Cuando tú hablas con todas esas personas siempre hay un común denominador. Todos quieren vivir mejor y todos quieren tener la oportunidad de trabajar para vivir mejor. ¿Sí? No quieren que se les esté regalando nada. Está muy claro que el bienestar y las cosas buenas de la vida se consiguen con trabajo y con trabajo digno. Y les molesta enormemente que les hablen como si fueran unos idiotas, como si fueran unos incapacitados. Les molesta y les irrita. Entonces, yo lo que pienso es que los políticos han sido muy irresponsables y bastante sinvergüenza. No todos, por supuesto, pero digamos en líneas generales, cuando plantean el socialismo. Porque lo que se ha demostrado es que una vez que llegan al poder, sus vidas particulares son todo menos socialistas, tal como lo dice la teoría que ellos promulgan, ¿no? Altruismo, no hay que estar pensando en las riquezas, etcétera, etcétera, sino en el bien del pueblo. Llegan al poder y uno ve sus vidas, empezando por Fidel Castro, y viven como reyes, como magnates, ¿no? Mientras sus pueblos se están muriendo de hambre. Entonces el socialismo es simplemente un esquema, una estafa, pues, una forma de engañar a la gente, vendiendo ilusiones, vendiendo espejitos, para que la gente, en su buena fe, les entregue el poder. Y una vez que llegan al poder, se burlan de todo el mundo, hacen fortunas personales y pretenden quedarse allí hasta el día de sus muertos. Esa es la realidad. Tú analizas la historia y eso siempre es lo que ha pasado en los países en donde se aplicaba el marxismo. Mientras que en los países en donde se aplica el liberalismo, es decir, la libertad, vamos a hablar de libertad, de pragmatismo, tú tienes los resultados más espectaculares, independientemente del continente en donde se aplique el modelo. Otro ejemplo que yo pongo siempre es Alemania. Los alemanes, o Alemania quizás es uno de los pueblos en donde ha surgido la mejor literatura, o de lo mejor en literatura, de lo mejor en filosofía, de lo mejor en tecnología, de lo mejor en música, de lo mejor en cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Un pueblo maravilloso el alemán, por supuesto con historias traumáticas como todos los pueblos. Pero cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y se divide Alemania en dos, una Alemania, la occidental, en donde se aplicó el pragmatismo, es decir, el liberalismo, tuvo como resultado ser una de las potencias más importantes de Europa y del mundo. Mientras que la otra mitad de Alemania, que eran sus hermanos, o sea, la gente que compartía la misma genética, la misma tradición, la misma cultura, la misma todo. Cuando se cae el muro de Berlín, a finales de 1989, esa Alemania oriental es un desierto.
la gente se le había olvidado cómo trabajar, los edificios se estaban cayendo a pedazos y no podían producir ni un tornillo. Entonces, ¿por qué? Porque se aplicó el modelo marxista. Entonces lo que hay es que simplemente cambiar la fórmula. Si tú cambias la fórmula y aplicas ese pragmatismo a Venezuela, Dios mío, ¿qué no podemos lograr? ¿Y tú no crees que el liberalismo, en sus errores, porque también ha creado pobreza, dictadura, muerte, tiene que tener un rostro humano? Es que, fíjate, el liberalismo necesariamente tiene un rostro humano. Y yo también se lo comentaba a los alumnos el otro día. Yo les decía que no se trata de asumir un discurso tipo Madre Teresa de Calcuta, de que vamos a ser altruistas, los seres humanos somos todos buenos y tenemos que pensar en el semejante. No, en los países pragmáticos, en donde efectivamente se entiende que la riqueza se crea y hay oportunidades para hacerlo, surgen de repente personajes como Steve Jobs en Estados Unidos, ¿no? Que hizo una empresa desde el garaje de su casa y la transformó en la empresa más importante desde el punto de vista de su valor en el planeta entero. Un muchacho de 20 años que se mete en el garaje de su casa y sueña una empresa, y esa empresa transforma el mundo, hace productos que hicieron que el mundo se transformara para siempre. Las empresas fueran más eficientes, la gente tuviera más comunicación, los continentes se intercomunicaran más rápido, la gente aprendiera mucho más rápido, tuviera acceso a un conocimiento que antes no tenía. Transformó el mundo en todas las variables que uno se puede imaginar. Un muchacho de 20 años desde el garaje de su casa, ideando una empresa. Steve Jobs no quería ser la Madre Teresa de Calcuta, ni quería ser Juan Pablo II, ni quería ser Jesucristo. Steve Jobs simplemente quería hacer una empresa maravillosa. Eso es lo que quería hacer Steve Jobs, independientemente del prójimo. Ahora, una vez que tú haces una empresa así, esa empresa necesariamente beneficia no solamente a todos los involucrados directamente, a toda la humanidad que se beneficia de sus productos, sino que donde opera esa empresa, la gente que trabaja en esa empresa quiere que todo el entorno del país en donde esa empresa opera sea exitoso. Porque si el empleado de Apple, te estoy hablando casi metafóricamente, pero para ilustrar el ejemplo, si el empleado de Apple sale de su oficina y se encuentra con un malandro que lo asalta, o se monta en su carro y cae en un hueco y se le destroza el carro, o llega a su casa y no hay luz, ese individuo va a ser mucho menos productivo. Y en vez de ponerse a pensar en los productos que va a crear, se llena de problemas que no son necesarios, problemas totalmente innecesarios. Entonces, una empresa como Apple va a hacer todo lo posible porque en el entorno donde está esa empresa, las cosas funcionen bien, de tal manera que todo el que trabaja en esa empresa sea lo más productivo posible, lo más productivo que se pueda hacer y lo más feliz que se pueda hacer. Entonces, necesariamente esa empresa va a hacer todo lo necesario para que el entorno funcione. Por eso, por ejemplo, en el caso vamos a poner el ejemplo de Nueva York, que quizás es donde más se paga impuestos en los Estados Unidos. Un individuo que trabaja en una corporación millonaria de Nueva York, ponte tú que gane $1 millón al año. De ese $1 millón, ese señor tiene que pagar $500,000 al fisco de Nueva York en impuestos. La mitad de lo que gana ese señor va en impuestos al fisco. Imagínate tú si ese señor ve que las escuelas se están cayendo a pedazos, las escuelas públicas, o que los hospitales no tienen gas, o que las calles tienen huecos, o no tienen policía, o no tienen luz. ¿Qué va a hacer ese señor? Bueno, ¿qué va a hacer ese señor? Bueno, le va a cortar la cabeza a quien sea alcalde de Nueva York y gobernador de Nueva York. Le va a cortar la cabeza, porque es decir, yo estoy pagando $500,000 en mi bolsillo. Ahora, Juan Carlos, fíjate, tú tienes, aparte del discurso político y de los análisis que has hecho, desarrollas novelas de ficción. Hay una que se llama Cicatriz, del 2010. Esa cicatriz se parece que a las venas abiertas de América Latina. No, por Dios, no, que comparación tan espantosa. No, por Dios. Ese libro, ¿cómo va a comparar Cicatriz con la vena abierta? Dios mío, no. Ese es un libro totalmente socialista. No, Cicatriz no tiene nada de socialista. Cicatriz es una novela de ficción que tuve la fortuna que me la publicó la editorial Planeta. Y bueno, básicamente es una novela, trata sobre el poder tras el poder, es decir, todo lo que sucede detrás del poder en el mundo entero.
novela muy cosmopolita, pero también trata del poder individual, o sea, trata, y por eso se llama realmente Cicatriz, porque la tesis de la novela es esencialmente personajes que sufren traumas en sus vidas terribles, y entonces esos traumas evidentemente les generan una cicatriz. Algunos personajes de la novela sucumben ante sus cicatrices, se vuelven unos infelices, unos desgraciados, unos psicópatas, otros simplemente mueren, mientras que otros utilizan su cicatriz para evolucionar y hacer un impacto pues, en su entorno. Ahora, y en la otra novela, que la muerte tiene muchos rostros. La muerte tiene muchos rostros, sí, eso más actual. Bueno, yo te diría que las dos son muy, bueno, en cuanto a temática, las dos son muy actuales, porque tratan de los temas humanos más de todos nosotros. Pero La muerte tiene muchos rostros es una novela que sí está mucho más centrada en nuestra historia venezolana. Es una novela que trata de recoger los últimos 16 años y en cierta forma explicarlos, ¿no? Pero en ficción, es decir, una novela de ficción con personajes y escenarios completamente inventados, pero que trata evidentemente de nuestra realidad, trata de lo que nos está pasando, y yo creo que la escribí precisamente porque necesitaba no solamente desahogarme psicológicamente hablando, sino dejar plasmado en un libro de literatura, en la literatura, ya no es un libro científico o un libro de texto de estudio, sino en la literatura venezolana. Yo creo que tenía que quedar registrado, o quería yo hacerlo, por lo menos. Evidentemente hay otros que también intentarán, y en fin. Lo que quiero decir es que yo quise dejar una huella en la literatura de estos 16 años para las generaciones posteriores. Porque el día de mañana, un venezolano de aquí a 100 años, ojalá que tenga la fortuna que de aquí a 100 años mi libro todavía exista, tenga la posibilidad de tomar una novela y, bueno, montarse en una máquina del tiempo, si se quiere, y vivir esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, que nos ha tocado sufrir, y entenderla con una perspectiva amplia, quizás, de las cosas, porque en esa novela yo creo que yo plasmo muchas cosas que nos han sucedido y que nos han obligado a no ver, o sea, se han silenciado. Ha existido una especie de complot, si se quiere, por decirlo de alguna forma, para que muchas verdades no salgan a la luz, para que mucha información que se necesita para entender lo que nos está pasando, la gente no la maneje, para que realmente no se entienda y no se comprenda la realidad. Ahora, tú eres fundador del Movimiento por la Dignidad y Libertad de Venezuela, se llama FENI. Yo cuando lo leía, me acordaba porque en la Universidad de Zulia había un grupo FENI, pero que era un grupo muy ultra izquierdoso, abarcado. Tú no me estás ayudando, Jesús. Primero las venas abiertas y ahora esto. Yo dije, Juan Carlos nunca lo vi yo por la Universidad de Zulia quemando carros. Bueno, pero querían, como fundador de este movimiento, a ti se te conoce como el que demandó al difunto Hugo Chávez Frías ante la Corte de La Haya por violación de derechos humanos y terrorismo. ¿En qué ha quedado esa denuncia? O si esa denuncia fue más por presión ideológica como individuo o una realidad que estaba, porque no se han visto el resultado de ese tribunal. No, por Dios. O sea, eso fue porque yo marché el 11 de abril de 2002 y muy cerca de mí mataron a un muchacho de 19 años, espantosamente. Y los familiares de distintas víctimas de ese día, del 11 de abril, tanto de asesinados como de heridos, se acercaron a mí a ver qué se podía hacer jurídicamente. Eso me dio a mí la oportunidad de estudiar a fondo la realidad de este régimen, comprender su naturaleza y su objetivo con nosotros. Entonces, bueno, diseñé una estrategia jurídica. Entendí que lo que nos estaba pasando era que estábamos dominados, controlados por un régimen que va a violar sistemáticamente los derechos humanos y que está enmarcado por el Estatuto de Roma, lo que se conoce como crímenes de lesa humanidad, porque es un régimen que ha diseñado una persecución sistemática a un porcentaje muy importante de la población para destruirlo, bien sea física o moralmente. Y eso es lo que está pasando. Aquí todo el que es de oposición es de alguna manera atacado con un odio visceral por parte del mismo régimen, que además inspira a otros a que también ataquen.
Entonces, bueno, se diseñó una estrategia jurídica, una demanda a Chávez y a toda su banda de criminales, y esos casos se llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevaron a la Audiencia Nacional de España, y la Audiencia Nacional de España, que decidió no juzgar a Chávez porque era un presidente en ejercicio, sí decidió que habían suficientes elementos de mérito en la demanda que estábamos haciendo para remitir el expediente a la Corte Penal Internacional. Entonces, el caso nuestro fue que yo diría que fue el primero que entró en la Corte Penal Internacional, porque ese fue el momento en que se estaba recién constituyendo la Corte por primera vez en su historia, en enero del año 2004. Yo estaba allí presentándome, apenas abrió sus puertas la Corte Penal Internacional. Yo me presenté con algunas de las víctimas del 11 de abril, una señora inclusive en silla de ruedas, y me reuní con el fiscal, en ese entonces Moreno Campo, y le presentamos una denuncia, en donde básicamente demandábamos a Chávez y a un grupo de su régimen por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y relaciones con el terrorismo, ¿no? Que todo eso se ha demostrado en el tiempo, ¿no? ¿En qué ha quedado eso? Eso es un caso muy complejo. Ahora, Chávez ya se murió y no se le puede juzgar, o sea, se salvó de que lo metieran preso 30 años, que era lo que le correspondía. El resto de los demandados, bueno, allí está el expediente. Quizás algún día ese expediente se active nuevamente. Lamentablemente la Corte Penal Internacional, como todas las organizaciones internacionales, se mueve de una razón, en cierta forma de manera bastante ilógica. Porque por un lado pretende juzgar a los criminales que se encuentran desde el poder violando los derechos humanos, pero por otra parte pretende que sean los organismos de ese mismo Estado, del cual el poderoso demandado es el gran mandamás, que sean los que lleven a cabo la investigación. En pocas palabras, si la Corte Penal Internacional decidiese llevar a cabo la demanda, o sea, abrir el expediente y desarrollar la demanda, tendría que seleccionar a un comité para instituciones venezolanas que están todas secuestradas por el régimen. Entonces realmente no se puede hacer justicia. Mira, Juan Carlos, tú planteaste y dijiste algunos que son criminales de los que tú demandaste, ¿verdad? Se supone que cuando se hace una demanda se tiene las pruebas. Sí. Las pruebas, a lo mejor tuviste pruebas gráficas porque no conozco la demanda. ¿Tú no crees que en el ámbito de la Venezuela de hoy, en los terrenos de la utilización de ese discurso no ayuda al fortalecimiento de una posibilidad de un entendimiento para la salida nacional? Esa es la idea, Jesús. Yo lo que quiero es que el país entienda que lo que estamos padeciendo no es un gobierno. En el momento que el país entienda que lo que tenemos en el poder no es un gobierno, sino es una organización criminal cuyo objetivo es destruirnos, ya no podemos elegir. O sea, ya no se trata de ir a elecciones o no, porque se trata de un tema de valores. Hay cosas en la vida que no se pueden aceptar. Entonces un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos y que tiene como objetivo imponer un sistema de vida que nos va a esclavizar y va a destruir nuestro país, y que le entregó además lo más sagrado de nuestro país a intereses foráneos, cuando el país entienda eso, entonces nos podremos organizar y obligar a que se restituya el orden constitucional que hoy en día está vulnerado. Pero mientras estemos atrapados en circos electorales, se hace muy difícil que voces como la mía se escuchen. Ahora fíjate, esas voces como las tuyas, y muchas veces el mundo opositor dice, bueno, se entrega a Cuba, se entrega a países socialistas o terroristas del Medio Oriente, y otros dicen, bueno, que se traiga a la Exxon, al imperialismo. Ese tipo de discurso no hace como en ubicarnos realmente en la gran problemática que tienen los venezolanos. Cuando yo estudiaba sociología, habían las tesis del neocolonialismo, de la dependencia, todas esas teorías de ese pacto, que hacían que los problemas nuestros no son los nuestros, sino son gente de afuera que nos quiere dañar. Exactamente. Yo creo que el gran problema de los venezolanos y de Venezuela somos nosotros los venezolanos. Muy bien. Los problemas somos nosotros y tenemos que resolverlos nosotros, no eliminando al otro, sino tratando de culturalmente cambiarlo y cambiarme yo para poder construir una gran nación. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente. Ahora, viendo el panorama, porque ya nos queda como un minuto, porque se hizo corta esta entrevista, ¿cómo ves la situación venezolana para los jóvenes?
y si hay oportunidades en Venezuela hoy. Las vamos a crear, esas oportunidades maravillosas. Y veo muchos jóvenes ilusionados por los cuales vale la pena luchar. Tú no te imaginas la cantidad de jóvenes que uno conoce. Para empezar, unos que forman parte de una organización muy cercana a nosotros, que hace sinergia con nosotros, que se llama Venezuela Futura, que está integrada por líderes venezolanos, que están entre los 16 y los 30 años. No solamente están haciendo política, sino que casi todos son primeros de su clase. Y son muchachos que están soñando en una Venezuela de primer mundo, aplicando las ideas que hemos conversado durante el programa de hoy, están trabajando para eso. Es decir, no están pensando que se van a ir a Nueva York o pensando que se van a ir a Singapur, están pensando que van a desarrollar su vida en Venezuela y están luchando por esa Venezuela. Entonces yo pienso que mientras existan jóvenes con el corazón de guerrero que yo he visto que tienen estos muchachos, hay esperanza y hay oportunidades. Y como te decía al principio del programa, esas oportunidades son espectaculares. Lo que pasa es que tenemos que salir de esta pesadilla. Y para salir de esta pesadilla tenemos que también salirnos de un juego macabro en el que estamos ahorita atrapados, en donde nos obligan simplemente a tener como disyuntiva votar o no votar, cuando de eso no se trata el problema. ¿Y de qué se trata específicamente? Tenemos que salir de esta pesadilla y no vamos a salir de esta pesadilla jamás votando. Bueno, ese fue Juan Carlos Sosa Aspurua, abogado y especialista en Derecho Petrolero que estuvo con nosotros. Bueno, Juan Carlos, hay muchas cosas que conversar contigo y una hora es muy poca. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Y los micrófonos de este programa están abiertos siempre para ti. Muchas gracias. Y para tu movimiento político FENI. Fue un gran placer estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa por Unión Radio 97.1 FM todo el tiempo y en todas partes.